Bienvenidos a nuestras clases introductorias de Derecho Constitucional en la materia Principios de Derecho Constitucional y Derechos Humanos del Ciclo Básico Común de la UBA. Les recuerdo que los materiales, tanto esta presentación como los materiales de lectura, se encuentran en el blog de nuestra cátedra, que es cátedradistefano.cbc.com, cátedradistefano.cbc.com. Hoy vamos a hablar de control de convencionalidad, que es un tema complementario a supremacía y control constitucional, que ya lo hemos desarrollado. Si quieren ver la clase virtual, la pueden ver aquí mismo en otro video y los materiales están disponibles en los mismos lugares. Vamos a comenzar recordando algún concepto. Vamos a recordar el concepto de que la Constitución Nacional se encuentra en la cúspide de la pirámide de derechos que rigen nuestro país. Desde ahí tiene máxima jerarquía, encuentra su función de supremacía constitucional, efectivamente porque ejerce esa supremacía sobre el resto del ordenamiento jurídico que rige en nuestro país. Solemos decir que tiene la Constitución un límite, ejerce un límite positivo y un límite negativo sobre el sistema normativo, jurídico y administrativo del país. El positivo es que de la Constitución irradia, la Constitución genera un mandato a los legisladores, a todos aquellos que tienen capacidad sancionatoria de normas, para que elaboren justamente normas que puedan garantizar el cumplimiento de los derechos, obligaciones, garantías que están establecidas en la Constitución Nacional. Hay un mandato positivo de la Constitución para que se generen las normativas que dinamicen el sistema jurídico de protección de los derechos constitucionales. Pero también decimos que genera la Constitución un límite negativo. Es la misma Constitución el límite que no puede transgredirse por el orden jurídico inferior. O sea, las normas que regulen el texto constitucional no pueden ser contrarias al mandato de la propia Constitución. Eso es el concepto de supremacía constitucional, que para hacerlo práctico, como ya explicamos, se utiliza la técnica del control de constitucionalidad, que es la facultad, la capacidad, la competencia que tienen los jueces para analizar las normas inferiores y verificar que estas normas no sean contrarias al texto constitucional. Y en el caso de que no sean compatibles, serán reputadas inválidas e inconstitucionales y no se aplicarán al caso concreto. Va a garantizarse la supremacía constitucional sobre la base del mecanismo jurisdiccional de control de constitucionalidad. Pero hoy vamos a ver otra faceta del sistema de control, que tiene que ver con que la supremacía no es solo constitucional, sino que es constitucional y convencional. A partir de la reforma del año 1994, nuestra Constitución Nacional también reconoce una serie de tratados internacionales de derechos humanos que están enunciados en el artículo 75, inciso 22, con jerarquía constitucional. La Constitución Nacional, en su texto, también incorpora con jerarquía constitucional, con la misma jerarquía que la propia Constitución, a esos 11 tratados internacionales de derechos humanos. Vale decir que hoy, en la cúspide de esa pirámide, vamos a tener conviviendo a la Constitución Nacional con los tratados internacionales de derechos humanos. Es por eso que algunos juristas plantean que antes de la reforma del 94 nosotros teníamos una organización sobre la base del Estado constitucional de derecho y hoy tenemos que hablar de que nuestra organización es un Estado constitucional y convencional de derecho. Cuando nos referimos a convención, estamos hablando, a los efectos de esta clase, de esos 11 tratados de derechos humanos. Juntos, desde la pirámide normativa, desde la cima de los derechos, irradian al conjunto del sistema de sus contenidos en absoluta armonía, porque por eso hay que analizar que la Constitución y las convenciones se retroalimentan, dialogan, potencian su contenido y generan una sinergia normativa
entre ellos. Son fuentes complementarias que están en un plano de igualdad. Conviven en la cima de la pirámide de derechos y conviven en armonía. Y cuando a la hora de aplicarlas exista algún punto en el cual tengamos que determinar si una norma u otra es aplicable porque existe algún matiz, porque existe alguna contrariedad, una contradicción, bueno, deberemos hacer un análisis jurídico, ubicarnos en el caso, seleccionar las normas y aplicar aquella que tenga una mejor solución desde la perspectiva pro derechos, desde la perspectiva pro persona. Insistimos en esto, la Constitución y las convenciones conviven en armonía y debemos encontrar cuál es la norma aplicable sobre la base del concepto pro persona, pro derechos. Les presento ahora los 11 tratados internacionales de derechos humanos que tienen carácter jerárquico, carácter constitucional jerárquico. La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y su protocolo facultativo, la Convención sobre la Prevención y la Sanción de Delitos de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y la Convención sobre los Derechos del Niño. Adicionalmente, la propia Constitución Nacional estableció un mecanismo por el cual, con unas mayorías específicas e importantes de ambas cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, el Congreso de la Nación podría otorgar carácter, jerarquía constitucional a otra norma más allá de estas 11 que hoy están ya establecidas por la propia reforma del 94. O sea, son estas 11 las que tienen jerarquía constitucional, pero en el futuro podríamos tener alguna otra convención. Bien, las convenciones es la fuente externa. Se dice que la fuente interna es del sistema de supremacía, es la Constitución, surgida de un proceso nacional de sanción, poder originario y poder derivado, como explicáramos en otro momento, y la fuente externa, porque efectivamente viene de los organismos internacionales, no viene de la creación normativa nacional, son las convenciones, que tienen su propio texto, con su propia lógica jurídica. Entendamos esto, la Constitución Nacional tiene un sistema, y la Constitución Nacional, ese sistema es un sistema codificado, escrito, un sistema jurídico, estructurado, y las convenciones tienen otro sistema, otra cultura. Es más, las distintas convenciones tienen formas de organización jurídicas distintas, sus textos con las características propias de sus textos. Tienen también sus órganos específicos de aplicación e interpretación, porque las propias convenciones establecen la mecánica de aplicación y la mecánica de interpretación, en qué tribunal se dirimen determinadas cuestiones, cuáles son los organismos para gestionar el reclamo de algún derecho antes de llegar a la instancia jurídica internacional. Una propia lógica de funcionamiento. Y también el artículo 75, inciso 22 de la Constitución dice que estos tratados internacionales se aplican, tienen jerarquía constitucional, pero en las condiciones de su vigencia. ¿Qué quiere decir en las condiciones de su vigencia? Bueno, se habla que hay condiciones estáticas y condiciones dinámicas. Las estáticas son las condiciones que fija el país al momento de ratificar el convenio. A veces, cuando se ratifica el convenio, un país puede tomar reservas, o sea, decir, por ejemplo, estos artículos, yo ratifico el convenio, pero estos artículos hago reserva de ellos y no los incluyo en la ratificación. O hago reserva
de las declaraciones interpretativas. O sea, efectivamente yo voy a tomar el tratado, pero no me voy a someter a determinadas interpretaciones que puedan hacer los organismos competentes. Ahora, cuando yo no hago ninguna de esas reservas previas, estáticas, no se modifican desde el momento que el país ratifica, esas condiciones estáticas van a permanecer, lo que va a aparecer son las condiciones de vigencia dinámica, que no son ni más ni menos que las interpretaciones que los organismos específicos hacen de esas normas, sea en el caso concreto, a partir de la jurisprudencia de los organismos internacionales y de los organismos jurídicos internacionales, que son los que tienen la capacidad de interpretar y aplicar esa norma. Y ahí hay una línea de respeto. Así como los órganos judiciales nacionales así como los órganos internacionales no pueden interpretar las normas nacionales y no pueden generar jurisprudencia sobre las normas nacionales, tampoco, ni siquiera la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que está justamente en la cima también del sistema de control jurisdiccional, puede arrogarse la posibilidad de generar interpretación sobre las normas internacionales. O sea, la jerarquía constitucional de las condiciones de la vigencia implica también respetar la jurisprudencia internacional emanada de los órganos específicos. Entonces, la interpretación de las convenciones. Primero, su propio texto escrito. La interpretación de la norma en sí misma. La interpretación normativa de la norma internacional que deben hacer, en este caso, cuando toca el control de convencionalidad, los órganos jurisdiccionales argentinos. Luego, la aplicación en el caso, en el derecho vivo, la jurisprudencia internacional, la jurisprudencia que generan los órganos específicos que tienen la facultad de aplicar e interpretar esas convenciones internacionales. Y hay que seguir su propia lógica de funcionamiento. La lógica de funcionamiento de esas normas, que son normas externas y que tienen una dinámica distinta, normas externas pero que tienen jerarquía constitucional en Argentina, fuente externa que tiene jerarquía constitucional en Argentina, que nosotros tenemos que aplicarla en esas condiciones de vigencia. ¿Cómo se produce entonces el control de convencionalidad? O sea, la verificación, la doble verificación que tienen que hacer los jueces, porque los jueces tienen que controlar al mismo tiempo el control de constitucionalidad, o sea, chequear, confrontar las normas inferiores con el texto constitucional, norma interna, y al mismo tiempo el control convencional, o sea, verificar, confrontar las normas inferiores con los textos convencionales. Bueno, ¿quién hace eso? Lo hacen todos los jueces, porque tiene también el sistema jurisdiccional difuso, indirecto, que nosotros hemos planteado para el control constitucional, pero a la hora de hacer ese análisis tienen distintos elementos los jueces. Para hacer el control constitucional tendrán sobre base la propia Constitución Nacional y la interpretación judicial que se desarrolle en los tribunales nacionales de las distintas instancias y de distintas jerarquías. Para hacer el control convencional tendrán como base, como sustento normativo, las 11 convenciones del artículo 75, inciso 22, y la interpretación de ellas que hicieron los órganos específicos establecidos en cada una de esas convenciones. Con esto cerramos el tema, supremacía constitucional, que ahora le agregamos este nuevo concepto y decimos que es supremacía constitucional y convencional. Les recuerdo, la misma jerarquía, la Constitución y estos 11 tratados internacionales de derechos humanos comparten la jerarquía en el centro, en la cima de la pirámide de derecho, y a la hora de hacer el control
de las normas inferiores hay que controlar con relación a la Constitución, control de constitucionalidad, y con relación a las convenciones, control de convencionalidad. Pero no es el mismo control, porque como acabamos de decir, en un caso se tendrá que verificar la norma constitucional y la jurisprudencia nacional, y en otro caso se tendrá que verificar la norma, la convención con jerarquía constitucional y la jurisprudencia del órgano específico. Cerramos este tema y como siempre los esperamos en la próxima clase virtual en este momento, y si no en nuestras clases presenciales en el ciclo básico común.